Las secciones de este programa estarán movidas esta semana y como debería ser el martes, hoy, Kimberly Armengol. Kimberly, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, buenas noches, qué gusto saludarte. Temas importantes en torno al conflicto que se vive en Medio Oriente y por supuesto que ha escalado a nivel internacional. Ayer el grupo terrorista Hamas hablaba de aceptar esta tregua de cese al fuego para tener 6 semanas de calma, pues en los que se pudiera llegar con ayuda a la población civil de Gaza, que es la que más está sufriendo. Israel rechazó este cese al fuego, dijo que la tregua era inaceptable por las condiciones que ponía Hamas y porque era pues más bien un acuerdo muy descafeinado de lo que ellos pedían originalmente. Dijeron los grupos israelíes que solo lo estaba haciendo Hamas para hacerlo quedar mal a nivel internacional y demostrar que era Israel con el que no se podía negociar. Esto sucede en un marco en el que ayer mismo por la mañana Israel advertía que la población civil debía salir de Rafah por un inminente ataque. Hoy el ejército israelí anunció haber tomado el control de la parte palestina del cruce de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto, un corredor vital en el que llegaba ayuda a los palestinos. En estos momentos y durante el día los palestinos intentan cruzar del lado egipcio sin mucho éxito. Las escenas ya son bastante devastadoras. El ejército israelí, como te digo, tomó el control de Rafah, encontró infraestructura de Hamas, se registraron bombardeos en esa ciudad y bueno, fue un operativo que hasta el momento parece que fue limitado. Fuentes israelíes reconocen que tienen por objetivo presionar a Hamas para que sea más flexible en la negociación de un acuerdo, pero también en la liberación inmediata de los más de 130 rehenes que se tienen desde el 7 de octubre. Es bien importante destacar que una y otra vez su incondicional aliado Estados Unidos ha dicho que no apoyaba esta incursión a Rafah. Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales hablan de absoluta devastación que se va a llevar a cabo en esta zona, una zona en la que 1.4 millones de palestinos se refugian. Siempre una y otra vez Netanyahu anunciaba esta ofensiva para acabar con Hamas, eliminando 4 batallones que tenía ahí justamente en Rafah y liberar a los secuestrados. Esta acción empleada por el ejército israelí no tiene ni siquiera el apoyo al interior de su país. ¿Por qué? Porque piensan que está priorizando objetivos militares y no permite la liberación de los secuestrados. Considerando que pudieran estar en esa región, es ponerlos también en peligro. Con esto se acaba esta intención de una tregua que podía durar por lo menos 42 días, que se iba a tener en 3 fases, esperaba que fueran 3 fases, una, la retirada israelí completa de la franja de Gaza, el regreso de los desplazados, que ya son más de 2.3 millones de personas, el 80% de la población gazatí que ha sido desplazado, y el canje de rehenes que aún están cautivos en el territorio por presos palestinos. Pero este alto al fuego permanente y este alto al fuego como una tregua no se dio. Es bien importante destacar que la Agencia de la ONU para la Infancia, la UNICEF, dice que en este territorio de Rafah por lo menos se enfrenta a una situación catastrófica, 500,000 de niños que están refugiados en esta zona. Hay que recordar que por lo menos hay 35,000 muertos en esta escalada de violencia, muertos del lado de los palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, porque estas muertes no han distinguido entre civiles y combatientes. Y esto nos lleva a un segundo tema bien importante, que es qué está pasando al interior de Estados Unidos. Son más de 50 universidades las que en los últimos meses pues han protestado en los campus, han tomado de manera pacífica y también no pacífica instalaciones, jardines de los campus universitarios, escuelas tan importantes como Columbia o la UTLA han tenido estas protestas y se han visto escenas donde los policías van y arrestan a los estudiantes con la excusa de que están vandalizando las instalaciones. De hecho, Joe Biden ya ha hablado de este tema. Dice que se tiene que proteger el orden del Estado del Derecho, pero también la libertad de expresión ha caído
pues en declaraciones contradictorias como la que te voy a leer a continuación. La protesta violenta no está protegida, la protesta pacífica sí. El vandalismo, la entrada ilegal en edificios, el romper ventanas, bloquear campus, nada de eso es una protesta pacífica, aunque no se puede atribuir solamente a los alumnos que están manifestándose en pro de Palestina. Entonces hay una línea bien pequeñita en la que se habla, es caos, es antisemitismo, son discursos de odio o es una protesta legítima con su derecho de libertad de expresión, de quién se están violando los derechos. Y esto es una de las causas más que le van a costar la reelección a Joe Biden. Mientras que asegura que no son una nación autoritaria donde aplastan el disenso, dice que es una sociedad civil con leyes, pero se está cerrando el gancho para todos estos estudiantes y también profesores que están protestando por lo que está pasando en Medio Oriente, que se están sumando a esas millones de voces disidentes que dicen basta ya del abuso israelí que están cometiendo en contra de la población de Gaza. Protestas que en muchos sentidos nos pueden recordar aquellas protestas de la década de los 60, 70, donde se protestaba en contra de la guerra en Vietnam y que al final del día llevó a que se retiraran de la guerra de Vietnam. Hay que recordar siempre ese acontecimiento como uno de los más importantes, donde la opinión pública y el rechazo al interior del país fue lo que llevó a terminar con esa guerra. Vamos a ver qué es lo que sucede en Estados Unidos, pero por lo pronto Joe Biden sigue perdiendo puntos políticos por esto, mientras pues la población palestina en la Franja de Gaza cada día se encuentra más cerca de la hambruna y de la catástrofe humanitaria. David, gracias. Muy buenas noches.